Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a una nueva lección del curso Java desde cero. El día de hoy vamos a trabajar con la herencia. En este video vamos a abarcar diferentes temas, por lo que te recomiendo ir ya sea a la descripción o incluso a la barra de progreso donde vas a ver los diferentes temas que vamos a tocar. Allí podrás seleccionar el tema de mayor interés para ti. Sin nada más que agregar, comencemos. Bien, vamos a definir qué es la herencia. Al igual que nosotros los humanos heredamos características o rasgos de nuestros parientes, sucede algo similar en la programación. La herencia tiene que ver con cierto parecido de una cosa a la otra, ya sea porque comparten ciertas características iguales o similares. En herencia, y hablando de programación, tenemos dos conceptos muy importantes: la superclase o clase padre, y por otro lado, las subclases o clases hijas, las cuales van a heredar todos los atributos o métodos de la clase padre. En este caso, tanto la clase estudiante como profesor van a heredar todos los atributos y métodos de la clase persona. La ventaja que tiene al implementar la herencia en la programación es única. Verás, te pongo el siguiente ejemplo. Supongamos que solamente tenemos estas dos clases, estudiante y profesor. No estamos haciendo herencia, obviamente. Requerimos de un nuevo atributo, el atributo ID, por lo que debemos implementarlo en las dos clases, ¿ok? Porque en las dos lo requerimos de la misma manera. Al igual, si nosotros requerimos otro método, en este caso voy a poner ejemplo el método asistir, pues tenemos que definir el mismo método en la clase estudiante y en la clase profesor. Por lo tanto, tendremos que codificar el mismo código dos veces. Para solucionar este problema, nosotros creamos una clase padre, la cual contiene los atributos y métodos generales que en este caso cualquier persona puede tener, y simplemente esos atributos y métodos los heredamos a las clases hijas. En otras palabras, decimos que nos ahorra la chamba de estar trabajando dos veces, ¿ok? Te pongo otro ejemplo. Supongamos que ya estamos aquí heredando, ¿da? Heredamos los métodos asistir y comer. Si nosotros queremos modificar el comportamiento de alguno de estos métodos, simplemente basta con hacer una modificación. Esa modificación va a surtir efecto en cada una de nuestras clases. Ahora no es necesario ir a la clase estudiante, realizar dicha modificación y después ir a la clase profesor y también realizar la misma modificación, sino con una simple modificación afectamos de forma directa a las clases hijas. Ya por último tenemos algo diferente. Tenemos estos símbolos. Estos símbolos se llaman modificadores de acceso. Tienen que ver con la encapsulación, la cual vamos a abordar más adelante. De mientras vamos a ver cómo implementar la herencia en Java. Quédate que posteriormente vamos a profundizar en el encapsulamiento y vamos a ver el comportamiento de estos modificadores de acceso. Bien, aquí ya nos encontramos en Visual Studio Code. Lo primero que vamos a hacer es instalar la siguiente extensión, llamada Java Code Generators. Esta es la extensión que tienes que instalar. Se te va a aparecer un botoncito aquí de instalar. Simplemente le das clic y esperas a que se instale. Bien, una vez hecho esto, ahora sí vamos a generar un nuevo proyecto a partir de la combinación de teclas Ctrl Shift más P. Vamos a seleccionar Create Java Project. Vamos a seleccionar No Build Tools. Nos va a pedir una carpeta. Seleccionamos el destino. Damos clic en Select the Project Location. Y por último le vamos a dar un nombre. Yo lo voy a llamar herencia. Ahora Visual Studio Code me va a generar el proyecto desde cero. Ignoramos esta ventana. Nos vamos a la carpeta src, donde vamos a poder ver la clase principal con su método main, el cual nos va a servir para ejecutar todo nuestro código. Ahora voy a proceder a crear un nuevo archivo llamado persona. Recuerda que el archivo se tiene que llamar igual que tu clase. Y es muy importante colocar la extensión .java para indicar que este archivo contiene scripts del lenguaje de programación Java. Voy a dar Enter y automáticamente se me genera la clase. También es muy importante que la clase o el nombre de la clase comience con una mayúscula. Bien, una vez hecho esto, voy a proceder a crear los atributos en dicha clase. Aquí tenemos los atributos que necesitamos para la clase persona. Vamos por último a implementar los métodos asistir y comer. En estos métodos voy a simular una acción, por lo que voy a imprimir un mensaje.
voy a elegir el nombre de dicha persona para indicar que ha realizado una acción. Muy bien, hasta aquí tenemos nuestra clase con todos los componentes necesarios para crear un objeto, pero no sin antes crear un constructor para inicializar todas las variables o atributos que contiene nuestra clase. Entonces recuerda que un constructor se llama igual que la clase. Vamos a colocar aquí en los paréntesis todos los parámetros que necesitamos para inicializar cada uno de los atributos en dicha clase. Después voy a seleccionar la variable que se encuentra en mi clase mediante la palabra reservada this, selecciono y le paso el valor que viene como parámetro. Relleno mi constructor. Bien, hasta aquí ya estaría nuestra primera clase definida. Voy a proceder a crear un nuevo archivo para alojar otra clase. En este caso voy a empezar por la clase hija estudiante. Vamos a ignorar primeramente los modificadores de acceso. Voy a colocar los atributos que contiene la clase estudiante. Voy a utilizar una variable double para el promedio, ya que esta puede contener decimales. Voy a utilizar una variable entera para el grado. ¿Qué acciones tiene? Simplemente realizar tareas y poner atención. De nueva cuenta, voy a simular que estoy ejecutando una acción, por lo tanto voy a imprimir un mensaje a consola. Después voy a crear el constructor para dicha clase. Bien, hasta aquí tenemos nuestra otra clase lista para crear un nuevo objeto. Por último voy a implementar el método toString. Este lo dejamos así por el momento y ahora voy a crear otra clase. Esta clase va a hacer referencia a la de profesor. .java. Bien, entonces aquí voy a eliminar este modificador de acceso. Ocupo una variable para almacenar el salario. Y voy a utilizar una variable para la materia. Después voy a definir los métodos para esta clase. Bueno, pues esto lo vamos a dejar así. Vamos a crear por último el constructor. De hecho, una vez instalada la extensión que acabamos de instalar anteriormente, nosotros podemos crear dicho constructor. Damos clic en Java Code Generators y vamos a decir que queremos un constructor con todos los campos. Y como puedes ver, ahí ya me lo genera automáticamente. Bien, pues aquí ya tenemos nuestra clase. Vamos a implementar también el método toString. Bien, hasta aquí ya tenemos nuestra clase, ¿verdad? Con todo lo necesario. Ahora el detalle está, ¿cómo es que vamos a heredar de la clase padre? Muy fácil. Solamente debemos hacer uso de la palabra reservada extends en el encabezado de nuestra clase. ¿De qué clase va a extender o va a heredar? De la clase persona. Entonces copiamos esta línea de código y vamos a ir resolviendo este error en el constructor. Aquí debemos hacer uso de la palabra reservada super, la cual indica a la clase padre. Como puedes observar ahí, tenemos el constructor que hemos definido en la clase persona con todos los campos. Voy a dar enter y como puedes ver nos hacen falta crear estas variables. Estas variables las debemos de definir en los parámetros. Por lo tanto, voy a decir que necesito el ID, necesito el nombre, necesito la edad y por último una variable de tipo char. Entonces aquí voy a decir que esta variable se llama género. Muy bien, entonces aquí como puedes observar ya se nos ha quitado el error.
Lo que hicimos fue definir estas variables extras y después pasárselas al constructor de la clase a la cual heredamos. Muy simple. Entonces hasta aquí todo bien. Nuevamente vamos a hacer uso de la palabra reservada super. Vamos a traer al constructor de la clase padre y para que no batallemos mucho vamos a copiar el código. Listo. Muy bien, por último voy a ir a la clase persona. Aquí voy a definir el método toString. Voy a crear una variable, la cual me va a almacenar el estado de dicho objeto. Voy a concatenar el ID. Voy a seleccionar con la palabra reservada this la variable que se encuentra en esta clase y voy a concatenar los demás campos. Y por último voy a devolver lo que contiene esta variable estado. Bien, hasta aquí estaría correcto nuestro código. Voy a la clase estudiante. Haciendo uso de la palabra super, voy a apuntar o voy a seleccionar a la clase padre, la cual contiene ya el método string, el cual devuelve un valor string. Ese valor lo voy a capturar en la variable estado y posterior a ello voy a hacer otra pequeña concatenación. Voy a decir que estado es igual a lo que ya contiene mi variable estado. O sea que lo que yo estoy haciendo ahí es traer todo lo que está definido acá y adicionado a eso voy a concatenar lo siguiente. Perfecto, aquí vamos a devolver la variable estado. Por otro lado, en mi clase de profesor es el mismo procedimiento. Voy a crear una variable string llamada estado. Hago referencia a la clase padre con el operador super. Ejecuto el método toString que acabamos de definir allá. Adicional a eso, voy a decir que concatene lo que ya tengo con los atributos que contiene esta clase. Por último, regreso todo el estado mediante la variable estado. Entonces recuerden, lo que yo hice es traer todo el estado que se encuentra en esta clase, la clase padre, y concatenarlo con el estado de las clases hijas. Entonces aquí ya tendríamos el estado completo. Vámonos a la clase app. Voy a borrar esta línea de código. Voy a crear una nueva variable del tipo profesor llamada profesor1. Voy a crear un nuevo objeto. Mando a llamar al constructor que he definido en la misma clase. Me pide estos parámetros. Voy a decir que en el ID es 1. Voy a darle un nombre, se va a llamar Pedro. Va a tener 46 años. Marco el género. M para masculino, F para femenino. Digamos que este vato se hace rico y gana 20,000 pesos a la quincena, por lo que imparte la materia de matemáticas. Hasta aquí hemos creado nuestro primer objeto. Ok, vamos a crear un segundo mediante la clase estudiante. Nos pide casi los mismos parámetros. Voy a colocar que tiene un ID 2 y lo voy a llamar Beto. Decimos que está chavalo y que tiene 15 años. En género, obviamente, pues masculino. Y en el promedio, digamos que le va bien y tiene 9. Y cursa el 5º grado. Muy bien, hasta aquí ya tenemos dos objetos. Vamos a imprimir su estado. Mando a llamar a la función toString que he definido en dichas clases. De la misma manera, voy a hacerlo con la variable estudiante1. Entonces, corro el programa y a estas alturas solamente tengo que ver la información de los campos de cada uno de nuestros objetos. Bien, vamos a acceder a los atributos y métodos de la clase padre.
Entonces voy a utilizar cualquier variable y como puedes observar, con un punto podemos acceder a ellos. Por ejemplo, quiero acceder a la edad. Yo aquí puedo acceder o modificar el valor de dicho atributo. Supongamos que solamente lo quiero leer, entonces lo mando a imprimir. Vuelvo a correr el programa y pues tengo en este caso la edad correspondiente al profesor. Supongamos que quiero modificar dicha edad. Vuelvo a acceder al atributo y en esta ocasión le voy a asignar un nuevo valor. Digamos que envejeció y ahora tiene 50. Vuelvo a correr el programa y como puedes observar el valor ha cambiado de 46 a 50. También puedo ejecutar métodos que se encuentran en mi clase padre. Por ejemplo, el método asistir o el método comer. Por ejemplo, voy a decir que el profesor asiste y pues en esta ocasión vemos un mensaje extra. Dice que Pedro ha asistido a clases, haciendo referencia al profesor. Yo puedo realizar las mismas operaciones mediante mi objeto estudiante 1. Supongamos que le quiero cambiar el género, no va a ser hombre sino mujer. Después, al mismo estudiante voy a mandarlo al receso. Vuelvo a ejecutar y como puedes observar, Beto ha ido a desayunar y en género vemos dicho cambio. Ya no es hombre, ahora es mujer. Bien, pues hasta aquí ya vimos cómo acceder al estado y cómo modificarlo. Ahora es turno de ver el tema de encapsulación. La encapsulación cumple con dos propósitos principales. Decidir cómo se modifica y accede al estado de dicho objeto. Por otro lado, decidir ocultar o mostrar atributos, métodos o incluso clases dependiendo del contexto de nuestra aplicación. Para ocultar dichos atributos o métodos, hacemos uso de los modificadores de acceso. El hashtag que vemos aquí en nuestra clase persona significa que es un atributo o método, también puede ser un método protegido. Por otro lado, también tenemos al modificador de acceso público, que se especifica con un más, y por último el modificador de acceso privado, que se especifica con un menos. Vamos a ver el alcance de cada uno de estos modificadores, no se apresuren. Por otro lado, nos encontramos con los métodos getters y setters. Estos no los hemos visto. ¿Para qué sirven? Como ya te mencioné, sirven para decidir cómo se modifica o se lee el estado de un atributo. Mediante el método get, nosotros vamos a poder acceder al valor de un atributo. Get hace referencia a obtener. Por lo tanto, decimos que ese método es solamente de lectura. Por otro lado, tenemos a set. Set establece un nuevo valor a un atributo. Por lo tanto, decimos que este método es un método de escritura. Vamos a comenzar por partes. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a las clases y realizar lo siguiente. Vamos a crear los métodos getters y setters. Para eso nos vamos a la pestaña de Java Code Generators y damos clic en Generate Getters and Setters. Como puedes observar, se nos han generado automáticamente los métodos get y set. Tenemos un método get y un método set para cada uno de nuestros atributos. Entonces guardo esta clase y hago lo mismo con las demás clases. Doy clic derecho, me voy a la pestaña de Java Code Generators Cabe resaltar que estos métodos siempre tienen que ser públicos, ¿ok? Por lo tanto colocamos el modificador de acceso public. Entonces, de nueva cuenta vamos a ir a nuestra clase persona y vamos a ver que los atributos de esta clase son protegidos. Por lo tanto vamos a ir a la sección de atributos y vamos a utilizar la palabra reservada protected. El constructor se recomienda que también sea público, por lo tanto aquí lo vamos a especificar. Tenemos públicos también nuestros métodos y pues hasta ahí todo estaría en orden. De igual manera vamos a ir a las clases hijas y vamos a ver que tanto estudiante como profesor tienen atributos privados. Entonces aquí voy a colocar que son atributos privados, haciendo uso de la palabra reservada private. De nueva cuenta coloco el constructor público. Voy a colocar también en los métodos
Voy a mi clase profesor y voy a especificar que los atributos son privados. De igual manera, en materia. Perfecto. Bien, entonces aquí en el constructor voy a colocarlo como público y por último también los métodos. Bien, hasta aquí todo perfecto. Vámonos a nuestra clase app y como podemos observar nuestro código sigue igual, no hay ningún error. Bien, ahora te voy a mostrar una tabla donde podemos ver los diferentes modificadores de acceso y su alcance. Primeramente decimos que un atributo o método private lo podemos acceder en la misma clase o en una clase anidada y no tenemos acceso en los siguientes puntos. Entonces vamos a comenzar por lo más fácil, private. Tenemos estos dos atributos privados. Como puedes observar, yo aquí estoy teniendo acceso a dicho atributo mediante la palabra reservada this. Si yo vengo a mi clase app e intento acceder mediante la variable profesor1 a dicho atributo, no voy a poder. Como puedes observar, no me aparece. Me aparecen los métodos set y get, con los cuales yo voy a poder manipular dicho estado, pero ese atributo no nos aparece. Si yo cambio ese atributo a público o incluso, supongamos que no lo especifico, voy a intentar acceder nuevamente y podrás ver que ahora sí puedo accederlo sin ningún problema. Y aquí puedo modificar su estado, ya independientemente sin utilizar un método get o un método set. Te preguntarás qué es una clase anidada. Pues básicamente es crear una clase dentro de esta clase. Nos ubicamos aquí entre la llave de cierre de la clase y aquí vamos a definir una clase llamada anidada. Aquí nosotros podemos declarar nuevos atributos y nuevos métodos los cuales deseamos implementar. Entonces para el ejemplo que voy a hacer, voy a nombrar un método ejemplo donde voy a imprimir el valor de la variable privada, en este caso salario. Como puedes observar, no tenemos ningún error, ya que estamos en una clase anidada. Y como vemos, esta tabla nos especifica que tenemos acceso en la misma clase o una clase anidada. Por lo tanto, no tenemos problemas para acceder a dicha variable. Después tenemos al modificador de acceso por defecto. Esto quiere decir que nosotros no especificamos ningún modificador de acceso, en el caso de la variable materia. Entonces tenemos el mismo comportamiento que acabamos de ver. Ahora dice también que se tiene acceso en una clase en el mismo paquete. Bien, voy a hacer lo siguiente. Esto lo vamos a dejar como privado. Aquí vamos a crear un nuevo paquete y te preguntarás ¿qué es un paquete? Básicamente es una carpeta, así en términos simples. Nada más que Java lo maneja como paquete, pero es una carpeta donde nosotros podemos alojar diferentes clases. A esta carpeta la voy a llamar Pojos. Dentro de Pojos voy a arrastrar mi clase persona. ¿Ok? La arrastro, me dice que se requiere refactorizar. Le doy OK. Y como puedes observar, vamos a tener los siguientes errores. Nos vamos a nuestra clase persona y vemos algo nuevo. Vemos la declaración de un paquete. El paquete Pojos, donde está alojada esta clase. Nos vamos a nuestra clase estudiante y vemos que se utiliza la palabra reservada import para importar ahora una clase, donde podemos observar la ruta donde se encuentra dicha clase, dentro de la carpeta Pojos, y pues el archivo se llama persona. Tenemos ese error porque la clase no está visible, como dice ahí, el tipo Pojos.persona no está visible. Por lo tanto, eso quiere decir que nuestra clase persona se ha movido a otro paquete. Como puedes observar en la tabla, dice que al momento de no especificar el modificador de acceso, solamente tenemos acceso a las clases que se encuentran en un mismo paquete. Nos da error porque nosotros hemos cambiado esta clase dentro de un nuevo paquete. Por lo tanto, ya no se encuentran en la misma ruta. Para arreglar esto, debemos de colocar el modificador de acceso público. Y como puedes observar aquí, ya se nos solucionó el error. Pero ahora acá tenemos un pequeño detalle. Como puedes observar, ya no podemos acceder a los atributos de la clase padre. Y esto es porque nosotros estamos utilizando un modificador de acceso protegido. Entonces vámonos a la tabla y decimos, estamos en la misma clase o una clase anidada. En este caso no, estamos
en otra clase distinta. Por lo tanto, ya no se cumple esta característica. Ahora pasamos a la siguiente. Dice, la clase está en el mismo paquete. Acabamos de mover la clase persona, por lo tanto ya están en paquetes o rutas diferentes. Por lo que decimos que no cumple con esta característica. Por último tenemos que la clase que hereda en otro paquete. Allí podemos decir que la clase app, como no hereda de la clase persona, pues no tiene acceso. Por lo tanto no cumple con esta característica. Y es por eso que tenemos estos errores, porque no podemos o no tenemos acceso a dichos atributos. Donde nosotros sí tenemos acceso son en las clases hijas. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a estudiante y nos vamos a cualquier método y supongamos que quiero mostrar también el nombre dentro de este mensaje. Por lo tanto, voy a requerir acceder a este atributo que se encuentra en la clase padre. Para esto, vamos a hacer uso de la palabra reservada super. Y como puedes observar, aquí ya podemos acceder a cualquier atributo. Vamos a seleccionar el nombre y vamos a hacer dicha concatenación. En este caso, Beto, estoy poniendo atención. ¿Ok? Voy a venirme a la clase app, voy a mandar a ejecutar dicha acción y voy a darle play. Entonces aquí ya vemos nuestro mensaje actualizado. Eso quiere decir que las clases hijas, tanto estudiante y profesor, van a tener acceso a los atributos o métodos con un modificador de acceso protected o protegido. Y ya pues tenemos el último modificador de acceso, que es público. Cuando nosotros utilizamos este modificador de acceso, vamos a poder acceder a los métodos y atributos en cualquier parte de nuestra aplicación. Como puedes observar, todas las casillas están marcadas en sí. Y nos podemos dar cuenta porque podemos acceder a los métodos asistir y comer desde la clase app. Estos métodos, recordemos que provienen de la clase padre, los cuales son públicos. Por último, vamos a poner en práctica el propósito de decidir cómo se modifica y cómo se lee el estado de un objeto. Como puedes observar, no puedo acceder a estos atributos. ¿Ok? Para eso voy a utilizar los getters y los setters para poder modificar o leer el estado de un atributo, ya sea privado o protegido. Entonces supongamos que yo quiero capturar el ID del profesor. Lo que voy a hacer es mandar a imprimir dicho valor, pero mediante el método getID. Yo voy a correr el programa y pues voy a ver dicho ID. Recuerda que tampoco tenemos acceso a los atributos de esta clase directamente. Por lo tanto, yo también puedo invocar al método get, por ejemplo, quexalario, que es un atributo que está definido en la clase profesor. Como no lo puedo acceder porque es privado, utilizo el método get. Voy a correrlo y pues en este caso, ahora sí voy a poder leerlo. Si yo quiero hacer cambios, lo que voy a hacer es nuevamente utilizar la variable profesor1 con un punto, invoco al método setID y supongamos que quiero que tenga un ID 20. Voy a correr y como puedes observar, el ID del profesor ha cambiado. A partir de aquí, tú también puedes decidir si un atributo solamente se lee o también se modifica. Por ejemplo, yo quiero que el ID sea un valor único, que no cambie. Lo que voy a hacer es irme al método setID y lo voy a eliminar. Por lo tanto, yo aquí ya estoy decidiendo que ese atributo solamente va a ser de lectura. Si yo quiero que este atributo ID no sea ni de lectura ni de escritura, pues también me llevo al método getID. Por lo tanto, ya no voy a tener acceso, como puedes observar. Solamente tenemos acceso a las clases hijas. Por ejemplo, hago referencia a la clase padre
Y como puedes observar, aquí ya encuentro el ID. Y yo aquí le puedo dar otro valor. Voy a correr el programa. Y como puedes observar, he modificado directamente el atributo del estudiante. Como podemos observar acá. A partir de aquí yo también puedo concatenar ese valor en mi cadena, pero pues ya está de más, ¿no? Como pudiste observar en la encapsulación, nosotros podemos decidir cómo se modifica y cómo se lee el estado de dicho objeto. Todo esto tiene que ver con la seguridad de los datos. No me refiero que venga un hacker y te vaya a robar la información, y que por eso sea necesario colocar todos los atributos y métodos privados. No, nada de eso. Simplemente tiene que ver con el correcto uso y la correcta gestión de los datos. Por ejemplo, en el caso del ID, el ID es un identificador único que no tiene que cambiar. Supongamos que tú cambias ese ID y estás trabajando con bases de datos. Tienes varias relaciones en cuestión a ese ID. Entonces tú al momento de cambiarlo se van a perder todas esas relaciones. Por lo tanto vas a tener un error en tu programa. Entonces para eso implementamos la encapsulación, para nosotros estar seguros sobre los datos que estamos modificando o estamos leyendo. Ya para terminar, aprovecho para explicar el siguiente concepto. Seguramente te habrás preguntado por qué nombré a esta carpeta Pojos. Dentro de Pojos nosotros vamos a almacenar los Pojos, o sea, clases puras que no heredan o no implementan ninguna interfaz. También se le suele conocer a una clase Pojo por su simplicidad. En este caso, por tener atributos generales y métodos que podemos utilizar en cualquier lugar de nuestra aplicación. Cabe aclarar que un paquete o una carpeta nos va a servir para organizar nuestras clases en pequeños módulos. Esto nos va a traer grandes beneficios. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer una modificación, se nos va a agilizar mucho este proceso, también a la hora de encontrar un error. Bueno, pues hasta aquí la lección de hoy, espero y les haya encantado al igual que yo. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal, comentar en los comentarios cualquier duda y sin nada más que agregar, nos vemos en la que sigue. Cuídense.